Dios le bendiga, bienvenidos, día viernes, día de estudio de la Palabra del Señor, de segundo y tercer nivel. Estamos teniendo unas materias muy interesantes, así que prepárese para todo lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú vengas con tu presencia y con tu poder y que nos acompañes en esta reunión. Señor, que cada uno de nosotros pueda ser bendecido, que nuestro conocimiento de ti pueda aumentar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos dando nuestros presentes en las redes sociales, en el WhatsApp de la iglesia y ahora sí nos preparamos para estos estudios alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo Jesús. Soy su hijo. Sí, Señor, hoy podemos danzar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Sí, Señor, porque soy amado. Hey. Aleluya. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Jesús, nuestro Jesús. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, sí, Señor. Hay libertad en tu casa. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Una vez más, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que soy su hijo, que soy su hijo. Somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres, que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Hemos alabado al Señor y ahora nos vamos a preparar para empezar a estudiar la palabra del Señor. Recuerde que si no tiene los apuntes los puede solicitar a través de las distintas redes sociales en PDF y si no los encarga personalmente en Librería Los Heraldos, que está abierta los días martes, sábados y domingos que tenemos nuestras reuniones. Vamos al primer estudio de la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que también nos acompañe en esto. Nuevamente estamos aquí para compartir este estudio bíblico de Josué y la tierra prometida. Espero que todos le estén tomando los apuntes y bajando los PDF que ya están publicados para que pueda tener las notas. Estamos en la introducción del libro de Josué para tener un panorama general de cómo se desarrolla esta epopeya maravillosa que es la conquista de la tierra prometida. Habíamos quedado con un texto maravilloso
Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Qué confianza, qué maravilla, qué seguridad, qué tranquilidad nos da saber que todo lo que Dios promete se cumple. Hay momentos como cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo que parece que está todo perdido. Sí, a mí también me pasa. A todos nos pasa, a todos los Timoteos, a todos los siervos de Dios nos pasa. Parece que está todo perdido. Pero llega un momento en que nos damos cuenta. Dios abrió camino donde no había y nos hizo transitar y nos llevó a la victoria. Bueno, quiero leer algunos de los comentarios que son muy interesantes. Canaán es signo de la fidelidad de Dios a su palabra. Haber conquistado Canaán quiere decir que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa. Pero por el otro lado, era una lealtad compartida. Dios la compartía con su pueblo escogido. Entonces, Dios era fiel a su palabra, pero Él exigía que su pueblo fuera fiel a Él. Bueno, eso lo sigue exigiendo hoy de todos nosotros. Dios va a cumplir sus promesas, pero Él quiere que nosotros también seamos fieles a Él, que seamos obedientes, que cumplamos con sus mandamientos, que cumplamos con lo que Él nos está pidiendo, que a veces nos parece tan difícil, pero no es. Es mejor obedecer que el sacrificio. Si bien la conquista de la tierra era un don de Dios, permanecer en ella y vivir en ella dependía de la fidelidad y de la rectitud y de cómo ellos cumplieran la ley de Moisés. Sí, hubo muchas palabras, muchos altercados entre Dios y el pueblo, muchos altercados. ¿Por qué? Porque Dios siempre permanece fiel, pero nosotros somos los que queremos hacer lo que se nos da la gana y no lo que la palabra nos dice. Entonces tuvo muchos altercados, hay que leerlo. Esto es la historia fantástica y nos podemos sentir bien identificados. Dios tuvo estos altercados, pero permanecer dependía de que ellos comprendieran que si hacían la voluntad de Dios, Dios iba a cumplir su palabra. Empeñados en acciones guerreras, ellos tenían que prepararse, ellos tenían que tener estrategias. Sus triunfos y derrotas dependían de ser fieles al Señor. Sí, en la conquista, una de las cosas que vemos en esta conquista de la tierra prometida, que la fidelidad del pueblo movía o no la mano de Dios. Vamos a mirarlo aquí en el capítulo 7 y el versículo 15 de Josué, capítulo 7, versículo 15, que Dios les muestra 7, 1 a 5, perdón, 7, 1 a 5. Los hijos de Israel era el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Que después fueron todos destruidos. Dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, etcétera, etcétera. Después Josué envió hombres a Ai y al oriente, y ellos subieron y reconocieron la tierra. Dice el verso 3, y volvieron a Josué diciendo, no suba todo el pueblo, unos pocos, 2,000 o 3,000, y tomaremos Ai. No fatigues a todo el pueblo, esto es pan comido. Habían empezado por el espíritu y habían terminado por la carne. Nunca desestimes al enemigo, Timoteo. Nunca pienses, esto. No. Cada lucha, cada batalla, necesitamos la guía, necesitamos la gracia, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para poder vencer y para darle al enemigo en el lugar que más le duele.
¿qué pasó? Dijeron esto, entonces Josué, en lugar de consultarlo a Dios, le creyó a los que estaban alrededor, a los espías que habían ido. Dice, no suba todo el pueblo, si no suban 2.000 o 3.000 hombres, y bueno, ¿y qué pasó? Fueron 3.000 y los de Ai mataron de ellos a 36 hombres, los siguieron y los derrotaron en la bajada. Sí, sufrieron una gran derrota por confiarse, por decir, esto es fácil, pero ¿saben por qué es fácil? Porque Dios está con nosotros. Pero en ese momento, por más fácil que fuera la victoria, había pecado. Y ese pecado estaba impidiendo que Dios actuara. Entonces, si Dios no actuaba por ellos no podían ganar ni una pequeña victoria. Sí, lo que estás escuchando, ni una pequeñísima victoria, porque Dios estaba enojado con ellos. Y bueno, con todo esto que pasó, dice, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahí está. Encima que hacemos las cosas mal, que perdemos la batalla, nos desanimamos. ¿No te sientes identificado? No, seguro que no. Bueno, pero así pasa cuando estamos peleando las conquistas del Señor. Vienen estos periodos, porque no nos damos cuenta que hay un pecado escondido. ¿Sabes qué es un problemón cuando hay pecado escondido? Y no hablo de pequeñas cosas, pero esto era algo muy en contra de la palabra de Dios. Dios después tuvo que sacar a Acán, y mató a él y a toda la familia, bueno, y después volvieron contra él y ganaron la victoria. Cuando Israel vence en Refidim, cuando estaba todavía en Moisés, ellos tenían algunas experiencias. En Éxodo capítulo 17 vemos una de las batallas que tuvieron, la guerra contra Amalek, y los amalecitas fueron derrotados, dice, contra Israel en Refidim. Escogeos varones y sal a pelear. Mañana yo estaré en la cumbre del collado. ¿Se acuerdan? Mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba. Cuando Moisés caía la mano, el pueblo empezaba a perder. Qué importante es cuidar a los siervos de Dios. Qué importante es sostener los brazos de los siervos de Dios. No ser una pesada carga, no ser un lastre, sino ser aquellos que podemos levantar los brazos de los líderes para ganar la victoria. Amén y amén. No lo digo así sin pelos en la lengua. Y entonces dice, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué? Porque hubo todo un equipo, hubo alguien que estaba en el campo de batalla y hubo otros que estaban sosteniendo los brazos de Moisés y poniéndole una piedra para que él pudiera estar cómodo, para que la victoria fuera de todo el pueblo. Y le dio una promesa que después se cumple muchas generaciones después. Dice, Amalek se levantó contra Jehová, entonces yo voy a raer la memoria de Amalek debajo del cielo. Hoy no existe. No existe Amalek, no existe el pueblo amalecita, no existen descendientes. ¿Por qué? Porque Dios los exterminó por amor a Josué, porque pudieron ser fieles, estar cada uno en su lugar y hacer lo que cada uno tenía que hacer. Nadie estaba desubicado, nadie estaba con pecados ocultos, nadie estaba distraído. Estaban todos de un mismo ánimo, de un mismo espíritu, y Dios derrotó a sus enemigos. Pero podemos ver en otro pasaje cuando no fue así, ya Josué tenía esta experiencia en Números, el capítulo 14, porque él estuvo siempre al lado de Moisés. Y estas experiencias le sirvieron también a Josué para cuando él quedó al frente. Porque muchas veces decimos, no, cuando yo quede al frente, no. Las experiencias son buenas hoy, para que
sean como algo que ya lo viviste, como una referencia para lo que tienes que volver a hacer. Por eso el discipulado, por eso lo necesario que cuando alguien quiere ser un pastor, quiere ser un obispo, ¿qué tiene que hacer? Entrar a la obra y ver la obra del lado de adentro, ver la batalla del lado de adentro. Tiene que saber, tiene que identificarse, porque si no se identifica, después cuando le toque hacerlo, no va a saber cómo hacerlo. Muy bien, vamos a Números, el capítulo 14, el versículo 20. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me ha irritado lo verá. Acá vemos un Dios enojado. A veces la Iglesia Católica ha dado esa imagen de un Dios malo, de un Dios enojado, de un Dios que quería que se cumplieran los mandamientos, el que no cumplía uno era culpable de todos. Y nosotros como pueblo de Dios, no, la gracia, la misericordia, y hacemos lo que queremos y nos quejamos todo lo que se nos da la gana y ponemos trompa y criticamos a los siervos del Señor porque nos llevan para acá, para allá. Y terriblemente Dios se irrita. No tenemos que irritar al Señor. Ayúdame, yo levanto las 2 manos. Señor, no te quiero irritar. Dice, mi siervo Caleb, como hubo en el otro espíritu, y también Josué, a ellos sí los meteré en la tierra. Salida al desierto, camino al mar rojo, y ¿hasta cuándo tendré que oír esta depravada multitud que murmura contra mí? Sí, se lo dijo a los sacerdotes, a los líderes de las tribus, se lo dijo a todo el pueblo. Me tienen harto, no los aguanto más, los voy a castigar fuerte. ¿Por qué? Porque no pudieron estar con la boca callada, porque se quejaron, porque murmuraron, porque no fueron de un corazón limpio. Por eso, la clave de la conquista no está solamente en la ayuda de Dios. La ayuda de Dios nunca va a faltar. Pero la clave de la conquista está en la actitud de nuestros corazones. Si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, si nosotros agradamos a Dios, dice, busquen a Dios, agraden a Dios y todo lo demás viene por añadidura. Pero a veces somos tan humanos que levantamos el dedo contra Dios. Y no hablo porque ya sea perfecto, dijo el apóstol, y yo lo repito. No creo haberlo alcanzado, pero prosigo a ver si puedo alcanzar esto para lo cual Dios me ha llamado. En el verso 40-45 viene otra derrota, dice, y Moisés dijo, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, he aquí para subir al lugar el cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo, ¿por qué van a subir? Esto no les va a salir bien, no lo hagan, le dice Moisés. ¿Saben qué hicieron? Lo hicieron igual. Se fueron al monte, hicieron lo que se les dio la gana. Y entonces Jehová no estará en medio de ustedes, van a ser heridos, van a caer a espada. ¿Por qué hacen esto? El Señor no estará con ustedes. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible cuando uno da un consejo y le dice, mira, no lo hagas porque Dios no te va a respaldar con esto. Y yo voy y lo hago igual, porque soy guapa en mi caso, ¿no? Muchas veces nos pasa. Pero que el Señor nos ayude, porque dependemos 100% del respaldo de Dios. 100%. Si Dios no nos respalda, pero mira el verso 44, esta fue la lucha más grande que tuvieron en la conquista de la tierra prometida. Se obstinaron en subir a la cima del monte. Igual el arca de pacto, eso quedó en el campamento, ¿no? Pecaron un poquito, no demasiado.
pero para Dios no hay pecado chico y pecado grande. Y descendieron los amalecitas, los hirieron, los derrotaron, los persiguieron hasta Horma. Fue terrible la derrota, fue penosa la derrota. ¿Por qué? Porque hicieron lo que querían. La clave para la conquista de la tierra prometida no es solamente ser un buen líder, no solamente haber sido un buen discípulo, haber aprendido, sino ser obediente a lo que Dios nos pide y no dejar que ningún pecado oculto arruine las cosas. No ser obstinados, ¡bum, bum, bum! Porque la obstinación es un pecado muy grande delante de Dios. Quiero que seas obediente, dice el Señor. Uno cuando lee el libro de Josué dice, da la impresión que la conquista de Canaán, fíjese, Josué 1, 2, 3, 5, cayeron los muros de Jericó, qué rápido, como Dios obra así. Bueno, no era tan rápido, no era un movimiento estratégico que dirigido por Josué penetraron con facilidad en el país, porque unas acciones militares prodigiosas y unas estrategias muy bien pensadas lo hicieron apoderarse de en poco tiempo de la tierra prometida. No fue tan simple. Si ellos lograron conquistar rápidamente los territorios y los anteriores del país fueron exterminados, muchos de ellos se mantuvieron firmes en sus posiciones. Sí, si hubo algunas batallas que fueron ganadas, fue porque había un remanente que estaba firme en su posición. Yo creo que hoy Dios está pasando revista a su ejército. Dios está pasando revista a sus Timoteos. Está viendo los que están obstinados en hacer lo que se les da la gana. Está viendo los que piensan que saben más que Dios. Y está viendo los que permanecen para dar la victoria. Dios quiere que seamos más los que agradamos a Dios que los que lo irritamos, para que Dios nos siga dando victoria, para que Dios nos ayude a seguir adelante. Tenemos tierra para conquistar, Dios está de nuestro lado, sus promesas se van a cumplir, pero muchas cosas dependen de nuestra actitud. ¿Cuántos levantan las dos manos y dicen, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame? Oh, Señor, no quiero fallarte en esta hora final y tan difícil. Oramos al Señor. Bendito y amado Padre Celestial, al ver con tanto entusiasmo y denuedo esta conquista de la tierra prometida y sabiendo que tú tienes para nosotros una tierra para conquistar. Oh Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener el espíritu correcto, Señor, a no esconder pecados, a no esconder rebeliones, a no ser obstinados, Señor, a no ser caprichosos, a no irritarte, Padre, para que tú puedas estar de nuestro lado, porque contigo, con nosotros, somos más que vencedores y somos poderosos. Que nunca pensemos, no, de esta luchita salgo así nomás, Señor, porque si no estás con nosotros nunca podremos vencer. Solamente con tu ayuda vamos a poder vencer. Por eso te ruego que abran nuestras mentes, abran nuestros corazones, abran nuestros entendimientos. Oh Dios, ayúdanos a vencer el yo, el capricho. Oh Dios, a vencer todo lo nuestro para poder entregarnos en tus manos y que tú nos des esa conquista maravillosa para la cual tú nos has preparado, tú nos has prometido y ahora depende de nosotros. Oh Señor, nos sentimos tan pequeños de que todo esto dependa de nosotros, pero tú lo has querido así. Por eso fortalece la vida de cada Timoteo, fortalece la vida de cada siervo, sierva tuya, cada obrero, cada uno de los que están en el campo de batalla, para que todos podamos estar de un mismo ánimo para conquistar esta próxima batalla, hasta conquistar toda la tierra prometida. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Mucho para meditar, mucho para masticar y mucho para cumplir. Hasta la próxima. Dios les bendiga.
Así terminaba nuestro primer estudio de la palabra del Señor, pero antes de ir al segundo queremos bendecir a los hermanos que separan su ofrenda, su diezmo, que de esta manera también son fieles al Señor. Recordamos que nuestras ofrendas de los días miércoles son ofrendas misioneras, igual que la de los viernes, que usamos para bendecir la obra del Señor. Vamos a pedir la bendición para esto. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que da su ofrenda a ti, Señor. Aún bendice a los hermanos que separan sus diezmos. Bendícelo, reprende al devorador y que haya abundancia en su casa. Si alguno está pasando necesidad, rompe las cadenas de necesidad y trae tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí, vamos al segundo estudio de la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Aquí estamos para dar comienzo, ¿no es cierto? También, como estamos los miércoles y los viernes. El miércoles estamos mirando el Pentateuco y el viernes seguimos mirando lo que tiene que ver con las doctrinas bíblicas y fundamentales. Vamos a estar considerando en esta tarde, ¿no es cierto?, aquello que tiene que ver con las escrituras, ¿no? Y que encierra o que entra en lo que tiene que ver con las doctrinas. Y miraba decir las 4 E, preste atención, las 4 E de, la letra E, ¿no? Las 4 E de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Voy a poner se escucha mejor, ande mejor el audio. Y las 4 E. Hablando de la palabra en general, pero precisamente mucho tiene que ver con esto, la importancia de conocer las Sagradas Escrituras y las doctrinas, ¿no? La primera E tiene que ver con escuchar. Escuchar. El oír. O quizás leer, ¿no es cierto? Pero más que nada escuchar. Escuchar la palabra, escuchar la enseñanza, la instrucción. Quizás no con la palabra escuchar, pero cuando usted mira allí en el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, en Deuteronomio 6, le dice, oye, oh Israel. Oye, oh Israel. Alguien le llamó, ¿no es cierto?, como que el Shema de Dios, ¿no? Oír, oír. En otro salmo dice, escucharé lo que hablará Jehová. Qué importante es escuchar. Ahora, disponer nuestra vida, nuestro tiempo, para poder oír, para poder escuchar, para prestar oído, para que Dios, ¿no es cierto?, como dice, si ustedes leen, ¿no es cierto?, ahí en Isaías 50, hay una promesa de parte de Dios, donde le dice que Dios iba a dar lengua de sabios. Te daré para saber hablar palabra al cansado. Qué bueno, ¿no? Hoy necesitamos tener una palabra, poder comunicar la voz de Dios. Y Dios quiere usar vidas como herramientas, como instrumentos para llevar mensaje de vida, mensaje de paz, o en este caso, instrucción, enseñanza, de explicar a veces estas verdades que uno cree, que uno practica, ¿no? Es decir, tenemos la necesidad y la importancia de poder tener, como el Señor lo promete, ¿no es cierto?, que el Señor dice que yo te daré, dice en el verso 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero ahora viene, dice, lo que sigue, dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde
ni me volví atrás. Entonces, sin duda que es una necesidad poder tener palabra de sabio. Pero antes de la palabra o de la lengua de sabio, para saber hablar palabras alcanzado, tengo que tener oído sabio. Tengo que tener oído sabio, que Dios pueda abrir mis oídos. Yo pueda abrir, ¿no es cierto?, disponer para poder oír la palabra del Señor, oír lo que Dios me hablará. Dice, despertará mi oído. El Señor me abrió el oído. Y esto es muy importante. Entonces, lo primero es escuchar, oír a Dios, oír la palabra, oír la enseñanza. Más allá, es como, y esto me gusta mucho, ¿no? Es decir, cuando uno mira al etíope, Felipe y el etíope, este hombre iba leyendo un libro que no es para nada fácil, justamente iba leyendo el libro de Isaías. Pero él lo leía, iba en esa búsqueda, aunque no entendía, pero ya disponía su corazón para escuchar, para atender, para leer. Y Dios se encargó de proveerle quien luego le pudiera dar la explicación y la enseñanza. Y lo mandó a Felipe cuando le hace esta pregunta, y ahí viene la otra ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Ahí está la otra, ¿no? La primera es escuchar. Y la segunda es entender. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás escuchando? Y por supuesto que muchos podrán decir, no entiendo nada. Y quizás porque estamos creciendo en las cosas del Señor, o que todavía nos falta mucho para aprender. Pero, y queremos procurar entender, ¿no? Escuchar. Lo que escuchas, ¿lo entiendes? Poder entender las verdades. Y si no, tenemos que pedirle gracia y sabiduría al Señor. Que nos abra el entendimiento. Que nos provea del conocimiento, de la luz, de la revelación para entender su palabra. Ese sería la segunda, entendimiento, entender. Y Dios promete, Dios habló de que nos iba a dar sabiduría y enseñanza. En tercer lugar, si escuchamos, si entendemos, tenemos que también saber explicar. Ahí tenemos la tercera explicar. ¿Puedes explicar un pasaje? ¿Puedes explicar, ¿no es cierto?, un párrafo, una historia, una parábola? ¿Puedes explicar una doctrina? Quizás esto lo hemos hablado y mencionado mucho y decimos, yo ya lo oí, yo ya lo escuché, yo ya lo entiendo para mí. Y decimos, bueno, ¿sabés explicarlo? Si podés explicarlo, lo entendiste. Si no podés explicarlo, especialmente cuando se es un líder, cuando es un maestro de escuela dominical, cuando es alguien, bueno, tenés que saber explicar en términos de acuerdo a los oyentes, de acuerdo a aquellos que te están escuchando u oyendo, ¿no? Saber explicar. Y en cuarto lugar podemos decir, la cuarta sería evidenciar, porque está bien, yo puedo escuchar, puedo entender, puedo explicar, pero debo saber mostrar en mi vida esa verdad y esa enseñanza. Debo evidenciar en mi vida la aplicación de esas verdades que yo las escucho, las entiendo, las explico, pero también que el Señor nos tiene que ayudar a poder evidenciar en nuestra vida aquello que sabemos, aquello que creemos, aquello que podemos explicar. Entonces es un desafío, y por eso decía, qué importante, ¿no? Es decir, las 4 de las Sagradas Escrituras para nuestra vida.
bueno, hoy quizás más breve, pero quería dejarles esta palabra y este pensamiento con respecto a la palabra y a las doctrinas bíblicas. Dios les bendiga. Dios les bendiga, bienvenidos a Aproximación a la Escatología, una mirada bíblica y comprensible de los tiempos del fin. Hoy vamos a tomar el capítulo 14 del libro Apocalipsis y a partir de ahí vamos a ver 3 historias que se nos narran en este pasaje. La primera historia es el cántico de los 144.000, la segunda historia es el mensaje de los 3 ángeles y el tercero es la tierra es cegada. Estos son los temas sobre los que hoy vamos a hablar. Antes que nada quiero decirles que si necesita su apunte puede pedirlo en Librería Los Heraldos o a través de PDF, se lo podemos mandar por las redes sociales. Pero hoy vamos a trabajar con nuestra Biblia, con el capítulo 14, así que prepárese y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 14 y desde ahí vamos a comenzar. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Me encanta esta imagen. Habíamos visto que primero el Cordero estaba sentado en un trono, pero al llegar este momento, el Cordero de Dios, que se refiere a Jesús, luego de que ha cumplido ya su obra redentora por nosotros, Él se encuentra de pie, sobre Sión, sobre el lugar de donde nace toda la ley, pero Él sobre la ley, en un lugar más alto. Jesús está por encima de la ley, no porque Él nos invite a no cumplirla, sino porque a través de Él obtenemos la gracia para poder hacer que esta ley se cumpla en nosotros. Él estaba de pie y junto con él 144.000. ¿Cuánto se ha usado este número? Se le ha dado diferentes significados. Pero si nosotros vemos lo que la numerología significa en la Biblia, vemos que en 1000 habla de la iglesia. Y 12 son las tribus de Israel y 12 son los apóstoles. Aquí tenemos el número formado, 144.000. ¿De qué nos está hablando este número? Nos está hablando de la iglesia, de los hijos de Dios, de los que han completado los 2 pasos. El primer paso, que es creer en Abraham, en la ley, en los mandamientos, y el segundo paso, que es haber aceptado a Jesús y el Evangelio en sus vidas. Aquí se forma el número 144.000. Tenían ambos nombres, el nombre de Jesús, el nombre de la gracia, el nombre del Padre, el nombre que contemplaba toda la autoridad. Ambos nombres escritos en su frente. A diferencia de los otros que veíamos en el capítulo anterior, que habían recibido la marca de la bestia y a ella adoraban, estos son una generación diferente. ¿Pero qué se nos dice de estos? Se nos dice que se escuchaba una voz doble, como un estruendo y como una voz suave, como de arpa. ¿De qué nos está hablando esto? La alabanza tiene 2 dimensiones. La alabanza que sucede en el cielo tiene, por un lado, ese tono agradable que al oído de Dios es dulce, que al oído de los santos es bella. Pero por otro lado, es una voz tormentosa o de tormento para el enemigo, para los que no aman a Dios. No sé si le pasa a usted que cuando de repente hay música impregnada de cosas malas, uno siente un rechazo. Al inconverso le pasa lo mismo con la verdadera música cristiana. Le produce un rechazo, no soportan la adoración. Y si no soportan la adoración en forma de música, ¿cuánto menos van a soportar la adoración cuando nosotros decimos que le rendimos culto a Dios, que asistimos a la reunión? De estos,
de los que producen ese ruido tanto celestial, de estos, los que producen ese sonido tanto celestial como poderoso, de estos está lleno el cielo. Y estos cantan un cántico nuevo. Fíjese que este es el mismo cántico o similar en palabras que cantaban. Ellos no cantaban en cualquier lugar. Ellos cantaban delante del trono, delante de los seres vivientes. Cantaban en el lugar de privilegio. Hermano, hermana, la adoración de la iglesia tiene un lugar de privilegio en el cielo. La adoración que hacemos nosotros como cristianos tiene un lugar de excelencia en el corazón de Dios. Él frena todo lo que está sucediendo para extender su oído y escucharnos. ¿Y qué más dice esto? Dice que nadie puede aprender este cántico. Y esto me hace pensar en las cartas que nos dicen que va a llegar un momento donde nadie más va a tener que enseñarnos, sino que nosotros mismos vamos a saber. Son como esas lenguas espirituales que nadie las puede traducir, e incluso algunos piensan que son un garimatías, que nada más son palabras al azar o sonidos que no tienen una correlación. Es imposible comprender las cosas espirituales o que te sean dadas si no vienen del Señor. Nadie puede aprender lo que es la relación por el Señor si no es dado por Él hacia nosotros. Y acá habla de una condición virginal. Pero déjeme decirle que esto no habla de una condición física, sino habla de que no se han convertido en promiscuos con este mundo. Este mundo que todo el tiempo nos quiere prostituir atrás de sus cosas vanas. Por el contrario, Él quiere que nosotros estemos puros y sin mancha para Él. Somos primicia de Dios. Y la segunda cosa que dice, en ellos no fue hallado mentira. Y no solamente está hablando de decir cosas incorrectas, sino que está hablando de que los hijos de Dios tienen que tener una boca llena de la palabra del Señor, que es la única verdad. Hermano, hermana, cuando usted y yo vemos otros caminos distintos o queremos marcar la senda de justicia por otro lado, nos estamos equivocando. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y esta es la que el Señor nos da. Después de esto se habla del mensaje de los ángeles. Déjenme leerles un versículo más. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos que distinguir este pasaje del siguiente. En este pasaje no nos habla de ángeles como seres espirituales. Nos está hablando de ángel como se refiere en las primeras cartas. Nos está hablando de enviados del cielo que han venido a esta tierra a predicar. Hermano, hermana, estos ángeles son los pastores de la iglesia que predican el evangelio de verdad. Y estos tres ángeles tenían tres mensajes muy claros. Cada uno de estos mensajes representa una parte importante y fundamental del mensaje que nosotros como iglesia tenemos que dar en esta última hora. El primer ángel, y déjenme mencionar su prédica, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primero nos da una advertencia de salvación. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El primer mandamiento es adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Esto nos está diciendo que el primer mensaje de la iglesia enviada del cielo a esta tierra, es
la salvación está cerca y esta solo se obtiene en la adoración a nuestro Dios, en la contemplación a aquel que es nuestra salvación. No hay salvación fuera de Él. Y cuando el Evangelio de Cristo se convierte en otra cosa que no sea mensaje de salvación, este Evangelio es un Evangelio promiscuo que nos saca de la lista de los adoradores del cielo. El segundo ángel tenía un mensaje mucho más fuerte. Era un mensaje de condenación a Babilonia. Era un mensaje de condenación a lo falso. No existe mensaje de salvación sin mensaje de rechazo al pecado, al diablo, al enemigo. Cuando el mensaje de la iglesia ignora el enseñar que hay cosas que son malas y que deterioran nuestra vida, este mensaje se convierte en un mensaje aguachento que nos salva, que nos sana, que nos transforma. Entonces el primer mensaje es la salvación. ¿Y cuál es este? El segundo ángel trae el mensaje que dice que no vamos a tolerar que se mezcle el evangelio con otra cosa. El tercer ángel trae un mensaje mucho más doloroso. Y déjeme decírselo. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de la ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y después sigue diciendo que el tormento. Aquí es donde encontramos el otro punto de inflexión de este mensaje. El primer mensaje es la salvación. El segundo mensaje es que es la reprobación a todo lo que no sea el mensaje puro. Y el tercer mensaje es que hay un pago justo por nuestro pecado. Dios no es el que nos condena. Nuestras actitudes, el haber recibido la marca, es lo que nos condena. ¿Cuántas veces podemos ver en este libro de Apocalipsis, una vez tras otra, el amor de Dios reflejándose en promesa de salvación a nosotros, sus hijos? ¿Y cuántas veces podemos ver el rechazo del hombre a estas propuestas? O por lo menos de una gran parte de la humanidad. Señor, ayúdanos a estar dentro de este número, dentro de esta pequeña fracción de los que marcaron su frente con el nombre de Cristo y con el nombre del Padre. Termina el mensaje de los ángeles con la esperanza. Con la esperanza, porque el mensaje nunca termina en dolor. Y déjenme leerles el versículo 12 y el versículo 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Aquí vemos este otro mensaje de esperanza. El mensaje de la bienaventuranza y el mensaje de la paciencia. Este lo habíamos visto en el capítulo anterior cuando hablábamos de las dos bestias. La paciencia es uno de los frutos del cristiano, pero también es uno de los instrumentos de salvación. Esperar nuestra reivindicación gloriosa en el cielo con Cristo Jesús. Este es parte del plan de Dios para nosotros. Y el final de este mensaje es bienaventurados. Bienaventurados los que mueren de aquí adelante en el Señor. Y no nos podemos dejar de remitir al texto del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Este es un texto atemporal, no está escrito para un oportuno momento antes o después de la tribulación. Este es un texto para toda la iglesia de Cristo, al igual que lo que es la salvación, al igual que es la condenación al pecado, al igual que es el juicio que vendrá. Cuando nosotros vivimos para Cristo y morimos en Él. Por eso que la única promesa de galardón que hay en la Biblia es para los que son fieles hasta el último día. No hay salvación sin fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Ese es el premio. Y esa es la condición. La fidelidad. Luego de esto, entramos en la última etapa de la ira de Dios. Déjenme leerles el verso 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Hasta el texto anterior nos encontrábamos mirando desde el cielo hacia la tierra. Los mensajes que el Señor enviaba, los mensajeros que Él enviaba. Ahora volvemos a la tierra y desde aquí levantamos nuestros ojos. Ese Señor descendiendo a la tierra, no como la primera vez desde la nube para el rapto, esta vez para cegar la tierra. Y hay dos cegadas en este pasaje, la que hace el Señor y la que hace uno de los ángeles. Una cegada para bien y una cegada para mal. Los discípulos le preguntan a Jesús, en una de sus parábolas, habían sembrado cizaña en medio del trigo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la separamos? Y Él le dice, dejen la cizaña en el trigo. El tiempo de la cosecha es el momento donde se va a reflejar quién nosotros somos. Es el momento en el que se va a reflejar cuál es nuestra verdadera naturaleza. Ayúdanos, Señor, a estar en la naturaleza correcta. Jesús preparado para cegar, pero un ángel de parte de Dios viene y no le da la orden como quizás podríamos pensar usted y yo, sino que le avisa que es el momento. Jesús mismo lo dijo, el tiempo solo está en la potestad de mi Padre. Y Él le dice, este es el tiempo de cegar. Y arroja su hoz sobre la tierra y cega la parte que a Él le corresponde. Ayúdanos, Señor, a estar en ese grupo que va a ser cegado, en ese grupo que va a ser levantado. Después aparecen dos ángeles más. El primero sale del templo y este tiene una hoz aguda. Hermano, hermana, la condenación llega a través de la ley. Esta hoz aguda se prepara para cegar la tierra. Y otro ángel que sale del altar. En ese altar, el ángel dice que tiene el poder del fuego. El altar en el que se dice que están todas nuestras oraciones. Cada una de nuestras oraciones por el mundo. Cada una de nuestras oraciones por los perdidos. Cada una de nuestras oraciones por los necesitados apresuran su venida. Dice que la tierra es cegada. Llega un momento donde este cuadro se vuelve funesto. Es cegados, echados al lagar y pisados. Y termina diciendo que la sangre llega a la altura de los frenillos. ¡Qué tremendo! Cubrió una amplia extensión, 1.600 estadios. ¡Qué tremendo! Pero me gustaría volver un momento al principio.
Nosotros no tenemos por qué estar en este lugar. Tenemos que estar en la presencia del Señor. Si el Apocalipsis es un libro de revelaciones, y si hay algo que este pasaje nos quiere revelar, es dónde tiene que estar el cristiano. El cristiano tiene que estar comprometido con Dios, tiene que estar comprometido con el Evangelio, tiene que llevar en sí mismo las marcas de Cristo. No sé cuáles son las marcas que nosotros llevamos hoy, pero ayúdanos, Señor, a que las marcas de Cristo estén con nosotros. Breve es el estudio de hoy. Vamos a seguir más adelante, pero hoy quedamos aquí, con esta oración en nuestro corazón. Señor, ayúdame a estar preparado para que cuando tú vengas yo pueda decir, heme aquí. Que Dios te bendiga. Decimos un gran amén a cada una de las palabras y así vamos llegando al final de este día viernes de estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar por los destinos de nuestra nación antes de despedirnos. Este día domingo tenemos días de elecciones y vamos a creer que el Señor va a guiar el corazón de cada uno de los hermanos para votar con fe y con convicción. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú guíes a cada uno de mis hermanos para que con fe y convicción voten, Señor, sabiendo que tu mano de poder y de amor está extendida a favor de cada uno de nosotros, creyendo porque tú pondrás tu mano aún en esto también. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí llegamos hoy día viernes, confiando que haya sido bendecido con cada una de estas palabras. Que Dios te bendiga.